queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es en el nombre de Cristo ciertamente un privilegio comentar para ustedes en esta ocasión la lección número 8, titulada Instruyendo a los discípulos, segunda parte. Vamos a estudiar en esta lección el capítulo número 10 del Evangelio de Marcos, con la finalidad de extraer las lecciones espirituales, las lecciones prácticas, fundamentales, que este capítulo nos enseña como parte de la instrucción de Cristo a sus discípulos a través de sus diálogos con algunas personas que se le acercan allí en el capítulo 10. Así que en el nombre del Señor queremos recordar nuestros complementos con la ayuda de Dios, nuestro comentario al texto bíblico en su versión totalmente en vivo que realizamos cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Así que en el nombre del Señor, venga, comparta, conéctese con nosotros para seguir creciendo en la contemplación de las Sagradas Escrituras. Y número 2, nuestro bosquejo escrito, cuyo enlace de descarga ha sido dejado para ustedes en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. Así que en el nombre del Señor, habiendo dicho eso, vamos ahora a orar y de inmediato nos introducimos a nuestro comentario. Oramos juntos. Nuestro bendito Señor y Padre Santísimo, es en el nombre de Jesucristo, nuestro amante Salvador, aferrados y confiando en sus promesas y palabras para nosotros, que nos atrevemos a entrar en audiencia santa delante de tu trono para pedirte en esta hora, Señor, el cumplimiento de tu bendita promesa de enviar tu Santo Espíritu para que nos enseñe toda verdad que es en Cristo Jesús. Dirígenos, Padre Santo. Dirígenos a contemplar a Cristo exaltado en la hermosura de su santidad ante nuestros ojos, para que al contemplarle seamos transformados de gloria en gloria a su semejanza. Por favor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Marcos capítulo número 10, versículos número 1 en adelante, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos, y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bien, vamos entonces a mirar qué es lo que está sucediendo aquí. En primer lugar, el acercamiento o aproximación de los fariseos no es una pregunta genuina. Es una pregunta con la intención de ponerle a prueba, de tentarle. ¿Cuál es la razón? Probablemente, atención,
Según la casuística, según la jurisprudencia hebrea o judía de la Torá, no es ningún problema, no hay ningún problema en aceptar el divorcio, incluso bajo las dos prominentes escuelas de interpretación. La escuela de Shammai, el rabino, y Hillel, el viejo o el rabino. De manera que tanto las escuelas interpretativas de Shammai y Hillel permitían el divorcio, solamente que sobre la base de diferencias de medida, de rigidez, de exigencia, pero ambas escuelas permitían el divorcio sobre situaciones y características o demandas diferentes. El problema está en que probablemente esta pregunta es propuesta a Jesús con la finalidad de ponerle en aprietos ante Herodes Antipas, que había repudiado a su mujer y se había casado con la mujer de su hermano, y de esta manera probablemente cualquier cosa que Jesús dijese en relación con el divorcio era para ponerle en aprietos con esta situación que era conocida por el pueblo y que probablemente había sido la razón por la cual Herodes se había llenado de tanto odio en relación con Juan el Bautista, porque aquel le había dicho, no es lícito tenerla. Ahora bien, atención con esto. De acuerdo a lo que estamos planteando aquí, la pregunta que se le hace a Jesús, entonces es una forma de entramparlo en el lenguaje, entramparlo en su enseñanza, y lo que Jesús va a hacer es responder su pregunta con otra pregunta. La estrategia es que se pone en boca de aquel que hace la pregunta la misma respuesta a ella. De manera que Jesús les pregunta qué cosa enseñó Moisés. Deuteronomio 24 lo declaraba. Sin embargo, lo que Jesús va a hacer a continuación es remitir su audiencia al principio. Y esto es un método, esto es un paradigma interpretativo que no solamente aquí Jesucristo va a enseñar, sino también otras partes del Evangelio y la Escritura, cuando se nos recomienda remitirnos al principio para obtener conocimiento del propósito o del plan de Dios para con su creación. Si alguien quiere saber cuál es el ideal de Dios para su creación, cuál es el ideal de Dios para la alimentación, la vida social, la relación con la palabra del Creador e incluso la relación entre semejantes, entre el primer prójimo, aquel que llega a ser con nosotros una sola carne, es decir, el esposo o la esposa, nada mejor que remitirnos al principio. ¿Por qué? Porque en el principio se encuentra el plan de Dios aún no modificado, tergiversado por la entrada del pecado y la caída en la naturaleza pecaminosa de la humanidad como resultado de haber cometido pecado. De manera que si alguien quiere conocer ciertamente el propósito de Dios para estos asuntos, nada mejor que preguntarle al Creador cómo Él diseñó en el principio. De acuerdo entonces con Jesús, cuando nos vamos a Génesis capítulo número 2, el plan de Dios es que dejando a sus progenitores,
el hombre se una a su mujer y constituya una unidad que tiene la firma y la creación divinas. No hay, por tanto, una unión aquí que se parezca a un contrato civil que pueda ser disuelto sobre la base de circunstancias adversas o diversas. No es un contrato civil al cual se entra en mayoría de edad, reconociendo o aceptando la posibilidad de que si algo sale mal, pues el contrato se disuelve y para eso hay mecanismos ajustados y adaptados para tal fin. No, Cristo está diciendo que el Creador los hizo varón y hembra con el propósito de que se juntasen y llegasen a ser una sola carne. Esa palabra que se menciona en el texto hebreo de Génesis 2:24 es exactamente la misma palabra que aparece en Deuteronomio 6, cuando se contiene en el Antiguo Testamento la fórmula que dice: Jehová nuestro Dios uno es. Esa palabra hebrea, ehad, es una palabra que traduce algo así como una unidad compleja, indivisible. De manera que lo que Cristo está diciendo aquí es que el hombre y la mujer unidos en matrimonio no son ya más dos, sino una sola carne. Y esto no es solamente una alusión a la práctica o intimidad sexual donde los dos cónyuges quedan unidos como una sola carne, sino que refiere también al hecho de que la carne de la mujer o la carne del marido y viceversa llega a ser de la estima para que aquel cónyuge cuide a su mujer o a su hombre o a su marido como si fuese la carne nuestra, porque nunca jamás alguien detestó, odió o descuidó su propia carne. De manera que el cuidado que se le da a la esposa y al marido es como si fuese la atención por el propio interés, por la propia salud, por la propia higiene, por el propio cuidado, por la propia manutención de uno mismo, del cuidado personal, de la atención que sostiene la vida, de la carne propia. Imagínate eso. ¿Y esto es para qué? Para que la unión sea indivisible, para que la unión no se pueda romper por medio de decisiones, contratos, acuerdos humanos o civiles. El matrimonio es una institución que proviene de la mente de Dios para que en unión con su prójimo, la mujer o el marido, el ser humano crezca a la imagen de Dios, que es desde la eternidad una unidad indivisible. Una unidad de propósitos y no de personas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una unidad de propósito. Esto es muy importante para el matrimonio, porque en el matrimonio la personalidad o la individualidad de los cónyuges no es disuelta. La unidad no quiere decir uniformidad, de manera que uno de los cónyuges llegue a quebrar la voluntad del otro, dominándola o dominándolo en todo. No, es unidad de propósito, sometidas ambas cabezas a Cristo, que es el autor del matrimonio,
y al mismo tiempo su cabeza, la cabeza que rige, que dirige, que domina sobre las decisiones de manera voluntaria, pues ambos cónyuges han reconocido el amor de Cristo y le han entregado la lealtad de sus conciencias individuales a Cristo. Se le entrega la conciencia, pero al marido o a la esposa, la individualidad y la lealtad de la conciencia no se somete como quien pierde decisiones, como quien pierde la facultad de decidir individualmente. No, se entrega la conciencia a Cristo y se decide en el temor de Cristo, dando la lealtad absoluta a Cristo, reconociendo su amor, su gracia en nosotros y por nosotros, y entre los cónyuges hay una unidad indivisible de propósito que tiene y conserva a Cristo como verdadera cabeza de ambos. De manera que esa unión es en el temor de Cristo. Es una sumisión en el temor de Cristo, un respeto en el temor de Cristo, una unión en el temor de Cristo, de manera que el hombre y la mujer pueden estar seguros en matrimonio, pues el corazón de ambos está cerca de Cristo y al estar cerca de Cristo está en armonía con el otro. Ese es el ideal de Dios. Ahora bien, ¿y el divorcio? Bueno, permítanme decir algo. Aquí, en el Evangelio de Marcos, el divorcio no está ni siquiera permitido por causa de adulterio, según Marcos 10. A ver, la doctrina cristiana que toma las palabras de Cristo en Mateo introduce la cláusula de la condicionalidad del divorcio sobre la base del adulterio. Y esa es la doctrina de Cristo, completa. Pero lo interesante es que aquí en Marcos, probablemente el primero de los evangelistas, el divorcio no está permitido ni siquiera sobre la base del adulterio. Podemos entonces concluir que sí, sobre la base del adulterio, el divorcio es permitido, pero originalmente el propósito santo de Dios para esta institución divina es la restauración, el perdón, la regeneración en el espíritu de la relación sobre la base del temor a Dios y de su ayuda, de la participación del amor de Dios en el seno de la relación. Ese es el ideal de Dios. Bien, seguimos adelante entonces. En Marcos capítulo 10, versículo número 13 en adelante, tenemos lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Muy bien, lo primero que nosotros debemos recordar al leer esta historia es por qué razón los discípulos de Cristo creyeron que su maestro no tendría cuidado de estos niños que eran llevados a él para que los bendijese. ¿Por qué razón? Bueno, probablemente la razón es porque en el contexto cultural de su época, los discípulos tienen acerca de los niños la misma imagen que el estatus cultural legal les confería a los niños. Gálatas, por ejemplo, capítulo número 4, nos confirma el hecho de que el niño, mientras es menor de edad, no tiene derechos diferentes o por encima del paidagogos. El paidagogos era el esclavo contratado para ser algún tipo de instructor o tutor del niño.
Si el esclavo contratado para ser instructor del niño no tiene derechos diferentes a los del niño, el estatus legal de los niños era realmente bajo. Quiere decir que probablemente los discípulos pensaban, no, el maestro no tiene tiempo para esto, el maestro no está demasiado ocupado, el maestro no tiene cuidado en este momento, que realiza tareas ministeriales súper importantes como sanar, expulsar demonios, enseñar la palabra. El maestro no tiene en este momento tiempo para los niños, pero Cristo cambia este paradigma y dice que precisamente el reino de los cielos es de los tales, el reino de los cielos es de los niños. ¿Qué cosa probablemente quiere decir aquí el maestro? Probablemente al decirnos, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo reciben los niños el reino de Dios? En fe simple y sencilla. Los niños no piensan en el beneficio propio, en qué me voy a ganar si acepto esto o aquello. Los niños, por supuesto, tienen la capacidad de pesar recompensas, pero la aceptación del reino de los cielos es por medio de la fe simple y sencilla, semejante a la de los niños. Los niños son sensibles al llamado del Espíritu Santo y Cristo nos ha dicho que sus ángeles ven el rostro de Dios todos los días. Esto quiere decir, mis amigos, que en el reino de los cielos, el carácter, el desinterés de los niños es encomiable, es recomendable. Nosotros necesitamos acercarnos al maestro, no buscando algún tipo de beneficio o recompensa que hayamos de obtener por seguir al maestro, sino por la belleza del carácter del maestro que nos atrae en su amor. Y atención con esto, muy importante, los niños, de acuerdo con este tipo de texto bíblico, los niños no se encuentran en una condición perdida delante del cielo, delante del reino, hasta que hagan lo contrario, arrepintiéndose para cambiar de estatus, de perdición a vida. No, como si el arrepentimiento posterior del ser humano introdujese un cambio en la manera en la cual el cielo concibe al ser humano. No, el cielo concibe al ser humano, y aquí está la prueba, desde el punto de vista probado y demostrado con este tipo de texto de que el reino de los cielos es de los niños. Si los niños nacen condenados desde el nacimiento, si los niños nacen perdidos, ¿cómo es que el reino de los cielos es de los tales? Aquí entonces algo no cuadra. Quiere decir que la introducción de la doctrina del pecado original que propone a los niños como criaturas condenadas, merecedoras de la ira de Dios y del fuego eterno, teniendo una deuda moral que los hace culpables y su existencia es algo culposa delante de Dios, no cuadra, porque aquí el reino de los cielos es de los niños. Esto no quiere decir que todos los niños nacen listos para habitar en las moradas celestiales. Tampoco quiere decir que todos los niños son salvos en sí mismos y por el hecho de ser niños. No. Esto sencillamente quiere decir que el cielo tiene en su favor la existencia de los niños y por tanto la existencia de todo ser humano, pues todo ser humano nace como niño, todo ser humano crece siendo niño. De manera que el cielo es favorable, el cielo ha rodeado el mundo entero con el don de la gracia de Cristo.
De manera que todos desde niños participamos del favor del cielo. Nuestro estatus delante del cielo no es condenación, perdición, destinado al lago de fuego. Nuestro estatus delante del cielo es vivos por Cristo para salvación al ceder a su gracia que nos va a buscar a todos para atraernos a la cruz del Señor. Y entonces aquí nos damos cuenta que el cielo nos ama, el cielo nos tiene en infinita y gran estima. Para el cielo, lejos de ser nosotros objetos de perdición, para el cielo somos inocentes hasta que uno de nosotros o hasta que nosotros de manera individual decidamos rechazar la gracia que resulta en que finalmente el cielo nos trate como culpables no arrepentidos para ser posteriormente lanzados al lago de fuego y azufre que está preparado originalmente no para los seres humanos, sino para los ángeles caídos y para Satanás. ¿Ok? Quiere decir que hasta que el ser humano rechace la gracia que ya le es dada desde los siglos de los siglos y manifestada en estos postreros tiempos en Jesucristo por amor de nosotros, hasta que el ser humano rechace individualmente la gracia, el cielo no emite juicio sobre vida alguna. ¿Ok? Quiere decir que la vida suya y mía es una existencia de prueba. Es una vida de prueba y por tanto nosotros debemos estar agradecidos, debemos estar constreñidos de que en el amor de Cristo vivimos como parte de una segunda oportunidad, teniendo el ejemplo de Adán y Eva para que no caigamos como ellos. En otras palabras, teniendo el ejemplo de Adán y Eva, Cristo espera que levantemos nuestras miradas, lo veamos en la cruz y seamos llevados por el amor que brota y nos atrae desde la cruz, seamos llevados al reconocimiento de su amor, su autoridad y su gracia de rodillas ante la cruz para recibir vida nueva en Cristo. Bien, seguimos adelante. El joven rico, Marcos capítulo 10, versículo número 17 en adelante. Leemos: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esto probablemente con la intención de mostrarle al joven rico que la estima personal en la que él mismo se tenía y tenía a los maestros de su clase no era una estima acertada. ¿Por qué? Porque bueno solo hay uno, Dios. De manera que esto deja al ser humano en una necesidad de luz para ser regenerado a la imagen de su Hacedor. ¿El ser humano nace condenado? No. ¿Necesita ser iluminado y regenerado para ser idóneo para las moradas celestiales? Sí. No son cosas iguales. Son cosas totalmente distintas. Una implica juicio. La otra implica el proceso de lavamiento y regeneración por el cual somos hechos salvos, justificados y santificados según el plan de la salvación. ¿Ok? Esto es muy importante porque ahora, atención, Jesús le va a decir al joven rico lo siguiente. A ver, ¿cuál era la pregunta del joven rico? ¿Qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde: los mandamientos, sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pregunto, ¿qué está haciendo Jesús con los mandamientos de Dios?
cuáles son los mandamientos que están siendo citados. A ver, no adulteres está en la segunda tabla. Es decir, en la categoría de mandamientos, cuando se categorizan los 10, la categoría de los mandamientos que pertenecen a la relación del hombre con su prójimo. ¿Ok? Recuerda que la ley de Dios se resume en dos principios fundamentales: amar a Dios y amar al prójimo. Y de estos dependen la ley y los profetas. Entonces, en esta organización, estos mandamientos que Cristo está citando pertenecen a la categoría sobre el amor al prójimo. Entonces, mira lo que ocurre aquí. Dice: no adulteres, segunda tabla; no mates, segunda tabla; no hurtes, segunda tabla; no digas falso testimonio, segunda tabla; no defraudes, segunda tabla; honra a tu padre y a tu madre, segunda tabla. Pero hay uno de la segunda tabla que no aparece. ¿Ya sabes cuál es? El último: no codiciarás. ¿Por qué razón no aparece ese mandamiento? Porque ahora, con lo que va Cristo a decirle a continuación, Jesucristo va a señalar a este joven, que era, por cierto, miembro del Concilio Nacional de los Judíos, importante, un hombre de estatus, un hombre importante. Este joven va a recibir de Cristo la revelación de su condición. Cuando Cristo le revele su condición a través de un pedido que parece severo, cuando este joven escuche la revelación de su condición y la conciencia se le despierte, se va a dar cuenta que hay dos cosas de la ley que no han sido obedecidas por él. ¿Cuáles son estas dos cosas? El amor a Dios por encima de todo, el amor a Dios por encima al dinero, el amor a Dios por encima a todo lo que tiene, para que Dios sea honrado en primer lugar, en vez de que sus riquezas y sus posesiones reciban el culto que solo debe darse a Dios, y como resultado, sus deseos estén en armonía con Dios y no con el mundo, que es el principio fundamental del último mandamiento, que dice: no codiciarás, que en griego se dice me epitumeseis, es decir, no experimentarás, no tendrás, no acariciarás deseos pecaminosos que te lleven a preferir codiciar algo distinto a lo que Dios quiere para ti en su santidad expresada en su ley. No codiciarás en griego es me epitumeseis, que tiene como raíz la palabra epitumía, deseo. Entonces, este mandamiento es una advertencia sobre el problema de acariciar deseos de la carne que no son en conformidad con la voluntad de Dios y que no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden, sino que solo por el Espíritu pueden ser dominados para que no los satisfagamos, sino que vivamos y andemos en el Espíritu. Entonces, por esa razón Jesucristo, después de escuchar la respuesta del joven, bueno, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ahora va a utilizar una demanda, un pedido que le va a revelar al joven rico su condición. ¿Cuál es la demanda? Pues aquí está la demanda. Entonces Jesús, mirándole, versículo 21, le amó. Bendito sea el Señor. El Evangelio de Marcos es el único que nos dice esto. Le amó, mirándole le amó. ¿Y qué le dijo? Movido por ese amor, por causa de ese amor, debido a ese amor, ¿qué fue lo que le dijo? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. El amor a Dios por encima del amor
de sí mismo. El amor a Dios por encima de sí mismo, que es el principio fundamental de la primera tabla, de los primeros 4 mandamientos. El amor a Dios por encima de uno mismo, que convierte a la persona en un adorador del Dios verdadero y no en un idólatra del yo, de los intereses personales de uno mismo. Cuando uno ama a Dios por encima de uno mismo, uno es un adorador del Dios verdadero. Pero cuando uno se ama a sí mismo y lo que tiene por encima de Dios, uno es un idólatra, que es exactamente lo que condena la primera tabla de la ley. Y ahora vamos a ver aquí qué es lo que Cristo quiso decirle, y vamos a citar la inspiración, en este caso, en el deseado de todas las gentes, capítulo titulado Una cosa te falta, página 478 y 479. Mira lo que dice aquí. Atención. Cristo leyó el corazón del príncipe. Una sola cosa le faltaba, pero esta era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal. Corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. ¿Te das cuenta? Mira cómo sigue la lectura. Cristo dio a este hombre una prueba. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial le era asegurado si quería seguir a Cristo, pero debía renunciar al yo, debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. ¿Debía renunciar a qué cosa? Al yo. Alguien puede leer el relato, la narración del joven rico y decir, gracias a Dios, a mí Dios no me pide todo. Gracias a Dios se lo pidió al joven rico, bueno, porque ese era su problema, pero a mí me pide la mitad o me pide cierto porcentaje, porque después de todo yo no estoy en la situación del joven rico. Pero ¿qué es en realidad lo que Dios le está pidiendo al joven rico? Le está pidiendo la renuncia al yo. Le está pidiendo la entrega de la voluntad para que decida Cristo. Y nosotros, en armonía con su voluntad, lo sigamos a donde Él nos dirija. Nos está pidiendo la rendición del yo. Nos está pidiendo rendirle el amor propio. Y mira cómo esto se confirma luego en la página 481. Mismo capítulo, Una cosa te falta, página 481 del deseado de todas las gentes. Escucha esto. A los que, como el joven príncipe, ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo a fin de seguir a Cristo. Atención con lo que viene. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser sus discípulos. ¿Y qué es esto? Mira lo que es. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la substancia de las enseñanzas de Cristo. ¿Cuál es la substancia de la enseñanza de Cristo? La entrega del yo, la renuncia al yo. Y mis amigos, atención con esto.
no hay forma alguna de renunciar al yo por nosotros mismos. No podemos por nosotros mismos entregar el yo. Esto es algo contra natura, contra naturaleza. Para nosotros mismos es imposible renunciar al yo. Solamente hay una cosa que puede extirpar el amor supremo del yo, de mí mismo, para que se cumpla esto en nosotros. ¿Y qué cosa lo puede arrancar? Cristo crucificado. Al contemplársele, cuando comprendemos su cruz, el plan de la salvación toma nuestra comprensión. Entonces somos atraídos a la cruz y allí de rodillas el yo es crucificado juntamente con Cristo y allí debe permanecer. Solamente el perfecto amor de Dios que brota desde la cruz extirpa el orgullo, extirpa la vanidad, extirpa el amor al yo, extirpa el comienzo, el principio, la esencia de la rebelión y mentalidad satánica, el amor al yo. Solamente Cristo en la cruz, que nos atrae con su amor, puede subyugar y dominar este principio diabólico que quiere dominarnos hasta convertirnos en idólatras al servicio del mundo y de nuestros propios intereses solamente. Solamente Cristo en la cruz puede crucificarnos juntamente con Él para que nosotros experimentemos una nueva vida. ¿Qué vida es esa? La vida que proviene del corazón constreñido, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos, por nosotros. De eso se trata, el corazón constreñido por el amor de Cristo, por su gracia, es lo único que puede librarnos del servicio e idolatría al yo. Y esto, ¿cómo es que esto encaja en esta enseñanza de salvación que el Señor nos va a mostrar a continuación? Vamos a leerlo. Atención. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el cielo de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque las riquezas eran tenidas en ese momento como una prueba del favor de Dios. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible. ¿Qué cosa es imposible para los hombres? Salvarse. ¿Por qué? Porque es imposible para los hombres obedecer los mandamientos de Dios por sí mismo. Si el amor a Cristo, si el amor a Dios no reina en el corazón, y esto solamente puede ser hecho posible por medio de la circuncisión del corazón, por medio de la muerte juntamente con Cristo en su cruz, para que seamos allí crucificados y resucitemos por la gloria del Padre que lo levantó de los muertos, por el Espíritu de Dios que fue Cristo resucitado de los muertos. El mismo Espíritu de Dios, el poder de la resurrección, vivifica nuestros cuerpos mortales para que amemos a Dios por encima de nosotros mismos. Si esto no sucede, el amor a Dios nunca será supremo y por tanto ningún ser humano podrá guardar los mandamientos, porque la única motivación acertada que produce la obediencia es el amor a Dios por encima de todas las cosas. Es Cristo viviendo en nosotros, es Cristo
por su gracia, su fuerza, su poder, su vida misma en nosotros, lo que hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios. El pacto eterno, Hebreos 13, 20, 21. ¿Cómo podemos nosotros hacer su voluntad? Por la sangre del pacto eterno seáis aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Pero cómo? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios, para que sea la gloria por los siglos de los siglos a Cristo y solo a Cristo. Porque aquello que para nosotros es imposible hacer, es decir, guardar los mandamientos de Dios, para que aquello que a nosotros nos es imposible, Cristo lo haga en nosotros cuando cedemos ante su gracia, que brota amorosamente desde la cruz. Cuando cedemos ante el poder de atracción, somos llevados al pie de la cruz y la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, dándosenos nuevos pensamientos, nuevos fines, para que digamos juntamente con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Solo esa forma es posible que la obediencia a los mandamientos de Dios sea una realidad y que el pecado no se enseñoree de nosotros, porque no estamos bajo la ley, es decir, sometidos al intento de obediencia a la ley escrita en tablas de piedra, no en el corazón. Y en ese intento, mientras más fuerza propia, mientras más capacidad humana, mientras más disciplina, mientras más esfuerzos humanos por nosotros mismos hagamos, más comprenderemos que la ley nos es inalcanzable, porque solamente puede ser obedecida completa y perfectamente cuando Cristo la graba en la mente y el corazón, ya no en tablas de piedra, sino adentro, para que por su espíritu nuestros impulsos, nuestros deseos, pasiones sean puestos en armonía con Cristo, de manera que cuando le obedezcamos estemos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos y el pecado, por la apreciación de su carácter, llegue a sernos detestable, odioso en todo tiempo. Solo cuando sintamos que verdaderamente el pecado es muerte y nos aferremos a Cristo como la única esperanza, solamente cuando le veamos desde la cruz y en la cruz y allí permanezcamos, la obediencia a la ley de Dios es posible. Y vaya que es posible, cabalmente, constantemente, perfectamente, porque Dios puede apartar del pecado a toda alma contrita que se lo pide. Él puede hacerlo. Pero si esto no sucede, si la gracia de Cristo nos reina en el corazón, haciendo que el amor a Cristo sea supremo, y allí en la cruz no estamos, entonces la obediencia a los mandamientos es imposible. Solo por medio de la cruz y la vida que allí permanece al pie de la cruz, solamente en virtud de eso, los mandamientos pueden ser obedecidos perfectamente. Esa es la justicia de Cristo. Ese es el poder salvador de Cristo, que vivifica nuestros cuerpos mortales para que no le debamos más a la carne, ni andemos según la carne, sino según el Espíritu de Dios, rindiendo fruto para Dios. Muy bien. Luego tenemos Marcos capítulo número 10, versículo número 32 en adelante, donde Jesús vuelve a anunciar su muerte. Vamos a saltarnos esto por un momento y vamos a conversar sencillamente sobre dos cosas más antes de finalizar la lección. La petición de Jacobo y Juan. Señor, haznos esto, por favor, que en tu gloria, en tu reino,
uno esté sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que refleja eso? Refleja que no se ha comprendido que la sustancia de la enseñanza de Cristo es la renuncia y la entrega del yo. Esa es la sustancia. De manera que este relato es la mejor conclusión de aquella conversación de Pedro cuando acercándosele al maestro le dijo, bueno, maestro, sí, entendemos que para los ricos es muy difícil, así como para el camello pasar por el ojo de una aguja, pero pues en nuestro caso, maestro, nosotros lo hemos dejado todo. Así que pues, háblanos claramente qué es lo que vamos a tener nosotros, ya que lo hemos dejado todo. Y Cristo quiere mostrarnos con estos relatos que el amor a la recompensa no es el motivo por el cual los hijos de Dios le sirven en su reino. No es el amor a la recompensa, pues el amor a la recompensa revela que en el corazón todavía se busca el servicio a Dios por causas egoístas. ¿Y cuál es entonces la motivación adecuada? Es el amor, pero el amor que deposita el Espíritu de Dios en el corazón. Romanos 5:5. El amor ágape, el amor que prefiere sufrir lo que venga antes que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. El amor a Dios, que es un amor que nace del reconocimiento de que todos en Cristo murieron cuando uno murió por todos. Ese amor que compunge, que constriñe, que aprieta el corazón y lo rinde agradecido de rodillas ante Cristo y su cruz. Eso que nos hace querer ser salvos solamente para poder verle y decirle, gracias, bendito y santo Señor. No querer ser salvos para decir, ¿y dónde está mi mansión? ¿Dónde están las calles de oro? ¿Dónde está lo que voy a tener? No, sino querer ser salvos para rendir la corona de salvación ante sus pies y decirle, no la merezco, eres tú, Señor, eres tú y solo tú el que lo haces posible. Ese es el motivo verdadero de salvación. La gloria de aquel que hace por nosotros y en nosotros lo que para nosotros es imposible. Finalmente tenemos la curación de Bartimeo, aquel ciego que proclamaba a Cristo diciéndole, Hijo de David. Es hermoso que Jesús pregunta en el versículo 51, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Bendito sea el Señor. Siempre hay en los evangelios una combinación entre salud, es decir, la regeneración, la restauración del ser entero y la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación va mucho más allá de una maniobra legal que nos otorga un estatus adecuado delante del juicio celestial. La salvación implica la restauración del ser entero para que esté en armonía con el cielo y su creador. La regeneración del ser entero, que es la verdadera salud, la salud del ser humano entero, la salud del alma, de manera que Dios y el hombre reconciliados puedan tener al unísono el mismo sentir,
De manera que el ser humano cuyo corazón estaba en rebeldía pueda ahora latir al unísono con el amor de Dios, declarando que Dios es amor, y ante Él la conciencia se rinde de manera voluntaria y agradecida, porque no hay más deleite que vivir impulsado por el amor de Dios. No hay más deleite que vivir en obediencia a su ley. Mis amigos, la salvación implica mucho más que la concesión de un estatus legal en el juicio celestial. Implica una nueva vida, una nueva criatura delante del cielo que ahora vive movida por los principios celestiales de amor a Dios y amor al prójimo. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado por este nuestro comentario al texto bíblico, nos despedimos de usted diciéndoles: nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.